Entrevista a Norbu Rinpoche. Pregunta: me gustaría preguntarle algunas cosas sobre los sueños. Primero, ¿cuál es el histórico de la práctica del sueño que usted utiliza? Respuesta: ¿qué quiere usted decir por histórico? Pregunta: ¿cuándo y por quién fue enseñada la práctica del sueño? Respuesta: no es fácil responder a esta pregunta, pues las enseñanzas relativas al sueño provienen de diferentes tipos de enseñanzas tántricas, sobre todo el Tantra Mahamaya, pero también las enseñanzas Dzogchen. Pregunta: ¿cuándo fue escrito el Tantra Mahamaya? Respuesta: está más allá de las nociones de tiempo, no se puede decir cuándo fue escrito. Pregunta: ¿ha sido escrito por un autor en particular? Respuesta: las enseñanzas tántricas no tienen autor. Quizás un Mahasiddha ha transmitido esta enseñanza y la ha traído de Odiyana en la India. Después de todo, Saraja ha introducido el Tantra Guya Samaja y Tilopa el Tantra de Chakra Sambhara. Se podría suponer que la historia de la transmisión de un Tantra es algo así, pero no existe una historia del origen de los Tantras. Pregunta: Rinpoche, a veces usted ha enseñado prácticas del sueño en donde se visualiza una sílaba A blanca al nivel del corazón, mientras que otras veces usted ha recomendado una visualización situada al nivel de la garganta. ¿Cuáles son las diversas condiciones que justifican una u otra visualización? Respuesta: la visualización de la A al nivel de la garganta tiene la finalidad de recordar los sueños. Su función es controlar la energía y la claridad. Cuando visualizas una A blanca al nivel del corazón, estás trabajando con la luz natural, es otra técnica. Pregunta: ¿por qué soñamos? Respuesta: a veces el sueño está causado por los vaksas, las huellas de nuestra jornada. Están hechas con nuestras angustias, nuestras actitudes y preocupaciones. Existen otro tipo de sueños creados por la claridad. Eso depende de las circunstancias en las cuales se encuentra el soñador y también depende de su claridad. Pregunta: ¿cómo podemos distinguir entre los sueños creados por nuestra claridad y los que resultan de nuestras huellas de la jornada, los vaksas? Respuesta: si hemos tenido una jornada agotadora y que lo único que somos capaces de hacer es cenar y caer en un pesado sueño, hay pocas esperanzas de que tengamos un sueño de claridad. A menudo en esas condiciones soñamos con lo que nos preocupa. Incluso seguramente nos costará recordar ese sueño por la profundidad de nuestro sueño. Sin embargo, cuando se acerca el amanecer y del momento de despertar, nuestros sueños pueden ser muy claros. Tienen más oportunidades de estar ligados a nuestra claridad durante este período. Pueden tener un significado especial para nuestra vida. Pueden indicarnos muchas cosas. Pregunta: ¿eso ocurre cuando alguien practica el yoga del sueño? Respuesta: si eres un practicante del yoga del sueño, los sueños salidos de la claridad se desarrollan y multiplican. Sin embargo, todo el mundo puede tener esos sueños ligados a la claridad. Todos poseen la claridad innata. Pregunta:
¿Cuándo empiezan a soñar los bebés? ¿El contenido de sus sueños son un reflejo de su vida anterior? Respuesta: sí. Nosotros decimos que los bebés tienen sobre todo sueños relacionados con su vida anterior. Los niños pequeños tienen una capacidad más grande de recordar sucesos de una vida pasada, su claridad está menos velada. Este estado cambia lentamente a medida que crecen y que las tensiones y los apegos de la vida ordinaria se van creando. Pregunta: ¿sugiere usted que los padres que son practicantes enseñen a una edad temprana el yoga del sueño y los animen a desarrollar sus sueños? Respuesta: yo pienso que no, pues no es fácil para los niños. Pregunta: ¿los bebés empiezan a soñar a una edad específica o eso ocurre desde que nacen? Respuesta: yo pienso que empiezan a soñar casi inmediatamente. Pregunta: a veces ocurre que nosotros tenemos un sueño en el cual recibimos consejos que parecen lógicos. ¿Se puede decir que verdaderamente hemos recibido consejos? Respuesta: sí. De nuevo, hay dos posibilidades. Si tu sueño está ligado a la claridad, puedes realmente recibir consejos y una información verdaderamente útil. Pero si tienes muchas tensiones o apegos, podrás también recibir consejos durante el sueño, pero no se podrá decir que sean consejos adecuados. Pregunta: ¿puede usted darnos un ejemplo de un sueño específico que usted haya tenido y que estaba ligado a la claridad? Respuesta: sí. Hace años yo tenía una amiga en Italia. Era una amiga cercana, una cantante con mucho talento, y ella también se interesaba en la práctica, pero no sucedía lo mismo con su familia. Una noche soñé que yo conducía un coche en dirección a Nápoles. Después vi un coche rojo que venía hacia mí. Cuando miré con más atención, reconocí al conductor, era mi amiga, y ella parecía estar muy enfadada. Yo di la vuelta y cogí la dirección hacia Roma y enseguida me encontré enfrente de mi edificio. Mi amiga llega poco después. Ella ya no parecía enfadada, pero ella me dijo: yo quiero agradecerte por tu ayuda. En el sueño yo le daba un reloj que provenía de Suiza y después yo la miraba de nuevo y ella no tenía cabeza. Me sorprendí mucho. Me desperté con una sensación extraña. Yo intenté llamarla por teléfono a su casa y fue su madre la que me respondió y me dijo que ella se había ido a Lugano, en Suiza. Yo le pedí a su madre que le dijese que me llamase. Estando aún sin noticias de ella, yo la volví a llamar. Su madre me dijo que ella había vuelto de Lugano, pero ella se había ido inmediatamente después a Yugoslavia para hacer una gira de canto. Ella no le había dado mi mensaje porque no aprobaba nuestra amistad. Cuando mi amiga volvió de Yugoslavia, ella se fue de nuevo, esta vez a Nápoles. De camino, ella tuvo un accidente mortal. Este es un ejemplo. Pregunta: Rinpoché, ¿usted ha tenido sueños en donde ha recordado un libro de enseñanzas en particular? ¿Cómo ocurre eso? Respuesta: ese es un sueño ligado a la claridad. Permite hacer muchas cosas como, por ejemplo, estudiar, leer o aprender. Pregunta:
¿Puede usted darnos algunos ejemplos de símbolos de sueños considerados importantes para los tibetanos? Respuesta. Os voy a dar dos interpretaciones de un mismo sueño. Si vosotros realizáis una práctica de purificación, soñar que os estáis lavando o que tomáis un baño tendrá un sentido positivo. Esto indicará que vuestra purificación ha tenido éxito y que estáis desarrollando la claridad. Si vosotros no practicáis la meditación y tenéis ese sueño, nosotros diríamos cuidado, pues eso podría indicar que podéis perder vuestra fortuna, vuestro dinero. Pregunta. Usted ha sugerido que, cuando la claridad se desarrolla en los sueños, a veces podemos predecir el futuro. ¿Puede darnos ejemplos a partir de su propia experiencia onírica o la de sus maestros? Respuesta. Si desarrolláis la claridad, podréis conocer ese tipo de manifestación en los sueños. Por medio de esto, a veces podréis descubrir algún suceso futuro. Los sueños de claridad están ligados a nuestra sabiduría innata y a las semillas kármicas que hemos creado por medio de nuestra práctica de la meditación y los actos positivos que hemos realizado en nuestra vida. En lo que concierne a las semillas kármicas que hemos acumulado, existe una posibilidad de que ese potencial se manifieste cuando las condiciones secundarias estén reunidas para hacerlas madurar. En presencia de condiciones secundarias propicias, las manifestaciones, como los sueños premonitorios, pueden producirse. Hay muchos ejemplos de manifestaciones de esa clase en las biografías de los maestros. Nosotros también podemos tener sueños de esta clase, sueños que nos permiten ver o comprender alguna cosa. Este es un aspecto del sueño de claridad. Por ejemplo, hace varios años, en 1960, cuando yo estaba en Italia desde hacía un año, yo tuve un sueño en donde yo hablaba con alguien, sin saber quién era. Esta persona me explica qué ocurriría con la situación política más tarde. Me dijo que China y Rusia tendrían problemas entre ellas. Yo le respondí en el sueño que eso era imposible, pues yo sabía que esos dos países tenían una relación profunda. Ellos compartían la misma idea comunista. Cuando yo estaba en China, había una asociación soviética que colaboraba con los chinos para la publicidad y educación comunista. Es por eso que yo pensaba que era imposible que China y Rusia estuviesen en desacuerdo. Sin embargo, la voz me dijo que habría un conflicto entre esos dos países. Ella continúa y me dice que no solamente la Unión Soviética y China tendrían problemas, sino que los Estados Unidos y China se harían amigos. Yo le contestaba que eso era imposible. La voz dijo que eso ocurriría porque la situación entre China y los Estados Unidos no era de la misma naturaleza que la relación entre la Unión Soviética y China. Los Estados Unidos y China están los dos interesados en los negocios y los intercambios comerciales. No tienen la clase de problemas que ocasiona una frontera común, como es el caso de China y la Unión Soviética, porque los Estados Unidos y China están muy lejos uno del otro. Ese fue uno de mis sueños. Por la mañana yo relataba ese sueño a mi colaborador Geshe Yampa Sangye.
Él fue de la opinión que era muy poco probable que eso correspondiese a un suceso real. Algunos meses más tarde, supimos por los periódicos que China y la Unión Soviética estaban en un grave desacuerdo. Mi amigo Gese se sorprendió mucho. Aún lo estuvo más cuando poco tiempo después los Estados Unidos y China mejoran sus relaciones. Este es el ejemplo de un sueño de claridad. Se puede verificar en una situación real. Para un practicante, el método principal de desarrollar la claridad en los sueños es de tener éxito en la práctica de la luz natural. La consciencia lúcida en el sueño puede entonces aparecer. Pero no solo la consciencia. Realizando esta práctica, continuamos a desarrollar los sueños de claridad y los sueños ordinarios de Vakshas disminuyen. Desarrollando los sueños de claridad, la consciencia de los sueños se desarrolla. Así se puede recurrir a varias técnicas de práctica durante un sueño. Estas técnicas a menudo son difíciles de aplicar durante el día porque estamos limitados en el plano físico. Incluso si hemos comprendido bien cómo se utilizan, no es tan fácil aplicarlas. Sin embargo, en los sueños, nuestros órganos de los sentidos no funcionan, no estamos limitados por el cuerpo físico y muchos métodos son más fáciles de aplicar. Gracias a la experiencia de la práctica del sueño, podremos adquirir una experiencia poderosa y una comprensión profunda de la naturaleza onírica de nuestra vida cotidiana. De esta manera, disminuiremos nuestros apegos y tensiones y llegaremos a comprender verdaderamente lo que el Buda Sakyamuni quería decir cuando afirmaba que todo es irreal como una ilusión o un sueño. Eso llevará a una disminución del apego porque éste está fundado en la convicción de que los fenómenos de esta vida son importantes y reales. Pregunta. Un día soñé que recibía una multa de tráfico por haber aparcado en un sitio prohibido. Recordé ese sueño al despertar y decidí tener cuidado. Me aseguré de que yo había aparcado bien y a qué hora tendría que recoger el coche. Sin embargo, cuando fui a recogerlo, pasaba un minuto de la hora en que debía sacar el coche y me encontré con una multa, exactamente como en el sueño. Yo había hecho todo lo posible por evitarlo. ¿Es posible modificar el resultado de una serie de circunstancias después de haberlas soñado? Respuesta. A veces puedes colaborar con tu propio sueño de claridad. Puede serte muy útil para resolver problemas. Pero no es fácil modificar sucesos porque todo está ligado a causas secundarias a veces muy complejas y no puedes hacer gran cosa. La historia que yo te conté de una de mis amigas en Italia es un ejemplo. Yo tuve un sueño de ella muy complicado, pero no pude hacer nada. Sin embargo, cuando sabemos que un sueño nos ha dado una indicación sobre el futuro, a veces podemos cambiar nuestros planes para evitar la eventualidad de un problema. Una vez, mientras me estaba preparando para ir a China por la segunda vez, tuve noche tras noche muchas pesadillas. Me perturbaron mucho esos sueños y empecé a preocuparme por ese viaje. Después, mi esposa Rosa y mi hijo Jesse se fueron de vacaciones al norte de Italia. Yo tenía que irme para China. Sin embargo, el día en que ellos se fueron, tuvieron un accidente de coche. Al alba de ese día, yo había tenido una pesadilla en la cual yo conducía un coche muy rápido.
Al acercarme a un lugar en donde finalizaba la carretera, yo intentaba frenar, pero la velocidad me lo impedía. Si continuaba, caería en un acantilado. No sabía qué hacer y estaba aterrorizado. En ese instante reconocí que estaba soñando y que la situación no era real. Inmediatamente pensé, tengo que transformar esto. Instantáneamente cambié el coche por un caballo. Entonces me encontré cabalgando un caballo, un gran caballo de piedra, y no caí al acantilado. Después de despertar, durante el desayuno, uno de mis alumnos, que tenía que llevarme al aeropuerto, llega a Roma. Yo le conté mi extraño sueño de la noche pasada y le dije que había tenido muchas pesadillas las noches anteriores. Un poco más tarde, antes de mi salida, recibí una llamada del norte de Italia. Me dijeron que mi esposa Rosa y Jesse habían tenido un accidente. Yo pensaba que el sueño estaba simplemente ligado a su situación negativa, que al final no era tan grave. Estaban en el hospital, pero no estaban en peligro de muerte. Yo seguía pensando en ir a China y al día siguiente tenía que ir a Roma. Pero esa noche tuve otra pesadilla. Me medio desperté y en ese estado, entre el sueño y el estado de vigilia, alguien me dice muy claramente: no debes hacer ese viaje. Era muy claro. Después me desperté. Yo pensé que alguien me había hablado realmente, pero descubrí que la voz provenía de mi sueño. Yo cambié mis proyectos y no fui a China. No sé qué me hubiese pasado si hubiese ido. No es fácil saber en qué consistiría el problema. Todo lo que puedo decir es que un mes más tarde me llegó la noticia que muchas personas habían ingresado en la cárcel en China y en Lhasa y otros habían sido asesinados porque eran considerados como una amenaza para el comunismo. No sé si ese era el problema o si era relativo al avión. La claridad en los sueños permite a veces evitar un destino nefasto, y eso es muy útil. Pregunta: Rinpoche, usted ha dicho que en el momento de la muerte podemos emplear la conciencia lúcida adquirida por la práctica de la luz natural y la práctica del sueño tántrico. También he oído decir que la conciencia de un individuo se vuelve 7 veces más intensa después de la muerte. ¿Puede usted explicarnos cómo podemos liberarnos en el momento de la muerte? ¿Qué experiencia del sueño lúcido permite a un occidental realizar esta liberación? ¿Cuáles son sus ideas sobre esto? Respuesta: si has tenido algunos sueños de claridad, obtendrás beneficios y posibilidades relativas a la enseñanza y al camino. Sin embargo, si lo que te interesa es emplear esta práctica en vista de la liberación después de la muerte, debes entonces recibir la transmisión de este método y enseñanzas sobre eso durante tu vida. Por ejemplo, examinamos el Sitro, lo que en Occidente llamamos el libro tibetano de los muertos. Es una práctica relativa a las apariciones pacíficas y coléricas. Cuando recibes una transmisión, la autorización de un estudiante por un maestro que permite practicar un método específico, entonces, por el poder de esta transmisión, algo se conecta a tu potencial que hasta ese momento estaba latente como un grano kármico aún no manifestado. Después, utilizas esa experiencia de la práctica en tu vida cotidiana.
Eso significa que desarrollas la posibilidad de la manifestación de tus potencialidades. Un ejemplo simple de la potencialidad es el espejo. Si lo miráis, descubriréis que posee un potencial infinito, más allá de cualquier límite. Puede ser un espejo pequeño, pero incluso un espejo pequeño puede reflejar un paisaje entero. El reflejo va más allá del tamaño del espejo. Tienes que descubrir su potencial infinito. El reflejo es muy importante para descubrir esta naturaleza. Si durante nuestra vida recibimos una transmisión y unificamos el poder de esta transmisión con el poder del mantra, si practicamos después y nos preparamos para la serie de manifestaciones coléricas y pacíficas del método del Sitro, que se producen en el bardo de la naturaleza de la existencia anterior al bardo ordinario, entonces tendremos la posibilidad de esta manifestación. Porque nosotros habremos ya efectuado la preparación, nosotros poseeremos el potencial para esta manifestación específica y al mismo tiempo lo reconoceremos como nuestro potencial y nada más. Cuando reconocemos esto, gracias a la transmisión y gracias al método, podremos entonces realmente obtener la liberación. Liberación significa penetrar en nuestra verdadera naturaleza. Nosotros ya no dependemos más de los pensamientos, juicios y la visión kármica condicionada. Cuando practicantes de la noche mueren, existe para ellos una posibilidad de liberación. Para los que no tienen esa posibilidad de llegar a la realización en el momento de la muerte, es el retorno al bardo de la existencia. Ese retorno significa que nacemos otra vez y seremos de nuevo dotados con la función de la mente y de la consciencia de los sentidos, que son los dos parecidos a sus recíprocos del estado del sueño. La diferencia es que en el estado del sueño las funciones de la consciencia no dependen del cuerpo físico y los órganos de los sentidos. Es por esa razón que, como lo explica el tantrismo, tenemos 7 veces más de claridad en el bardo que durante nuestra vida. Pregunta: he leído muchos relatos de occidentales que han tenido experiencias de sueño lúcido. Son capaces de transformar una pesadilla en una situación pacífica o de controlar su miedo en un sueño. Suponiendo que aunque ellos nunca hayan oído hablar de las prácticas del Tantra y del Dzogchen, pero sin embargo han tenido experiencias de lucidez y que tienen suficientemente de experiencia para transformar sus sueños negativos en situaciones positivas, podrían ellos, en el bardo de la existencia, transformar una aparición colérica en una aparición positiva y obtener, aunque no sea la liberación total, por lo menos un renacimiento favorable. Respuesta: si alguien tiene la experiencia de transformar una situación negativa en una situación pacífica durante un sueño, eso solo significa que tiene esa experiencia durante el sueño. Si tiene la capacidad de transformar lo que es desagradable en algo agradable o pacífico en un sueño, eso no significa que tendrá esa capacidad en el bardo de después de la muerte. Si quieres ser liberado, el poder de unir en ti mismo la conciencia de tu verdadera naturaleza es necesario. Tu verdadera naturaleza no consiste en una visión dualista. Las ideas del bien y del mal están ligadas a una percepción que es la consecuencia del karma.
Poseer el conocimiento del bardo es otra situación. Primero necesitas un método para descubrir tu potencial y después descubres que tu potencial está más allá de la vida y de la muerte y más allá de las limitaciones de tu visión ordinaria del bien y del mal. Si no tienes esta comprensión de tu verdadera naturaleza, yo pienso que no es posible que te liberes en el bardo. Pregunta. Eso nos lleva a los métodos del Dzogchen. Conocer su naturaleza verdadera por la transmisión directa y por la práctica del sueño y de la luz natural. ¿Puede usted hablarnos de las prácticas del Dzogchen y de la manera en cómo se recibe la transmisión? ¿Cómo las prácticas del Dzogchen nos llevan a la capacidad de liberarnos en el momento de la muerte o incluso a tener experiencias de claridad durante esta vida? ¿Cuál es la relación entre las prácticas del sueño en su conjunto y todo lo que hemos hablado respecto al Dzogchen? Entre las prácticas de la noche y la conciencia de Rigpa durante el día. Respuesta. Lo esencial de las enseñanzas Dzogchen es el conocimiento. Tenemos que comprender nuestra verdadera condición. Podemos solamente saber esto por el intermediario del conocimiento de nuestra existencia. Por ejemplo, decimos que la mente es uno de nuestros 3 estados de existencia: cuerpo, palabra y mente. También es la raíz de las 3 existencias. Cuando nosotros decimos mente, queremos hablar de la mente en tanto que condición relativa, la mente con la que pensamos y formamos nuestras opiniones. Nosotros profundizamos cuando decimos naturaleza de la mente. Pero nosotros no podemos descubrir la naturaleza de la mente si nosotros no sabemos lo que es la mente. La mente forma parte de nuestra condición relativa, nuestra existencia del cuerpo, palabra y mente. En las enseñanzas Dzogchen, cuando hacemos este descubrimiento del conocimiento de nuestra verdadera condición, nosotros lo llamamos estado de Rigpa, o el hecho de estar en nuestra verdadera naturaleza. Este conocimiento es igualmente la raíz de la práctica del sueño. Los sueños constituyen una parte de nuestra vida. En esta vida tenemos el tiempo de vigilia y el tiempo del sueño. Durante la noche tenemos la confusión de nuestros sueños, el día, la confusión de nuestras mentes, las opiniones, el pensamiento, la elaboración de muchos datos. Es así que nosotros pasamos nuestra vida. Ser consciente o mantener nuestra conciencia durante el tiempo del sueño significa perpetuar la conciencia que es la nuestra durante el día. Si durante el día no tenemos la capacidad de estar en el estado de Rigpa, el estado de conocimiento verdadero, gracias a la práctica de la contemplación, nosotros tampoco la tendremos durante la noche. La esencia es la misma. Si tenemos por lo menos este conocimiento de Rigpa durante el día, acompañado de numerosas experiencias, nos será entonces fácil penetrar en ese mismo estado cuando utilicemos este conocimiento durante la noche. Hay más posibilidades de tener experiencias durante el tiempo del sueño que durante el día. Esa es la relación entre la práctica y la experiencia de la noche. Pregunta. ¿Ocurre lo mismo en el Tantra? Respuesta. Sí, es más o menos la misma cosa en el Tantra y en el Dzogchen. Pregunta. He escuchado decir que era esencial obtener la transmisión de un maestro para recibir estas prácticas, comprenderlas y desarrollarlas. ¿También es necesario para desarrollar las prácticas de conciencia en el sueño? Aparentemente,
Muchas personas en Occidente han tenido experiencias de sueño lúcido. ¿Cuál es la relación entre la transmisión y el desarrollo de la lucidez durante el estado del sueño? ¿Es indispensable? Respuesta. Si no deseas obtener una experiencia limitada de los sueños, la consciencia en el sueño o incluso algunas experiencias de claridad, la transmisión no es indispensable. Sin embargo, si quieres considerar la experiencia del sueño como tu camino, ver cómo ella te afecta más allá de la vida, después de la muerte, y utilizar tu práctica del sueño para prepararte para el bardo, tendrás que recibir la transmisión. Si no, no podrás ir más allá y beneficiarte de la posibilidad de utilizar diferentes métodos de práctica. Una persona puede eventualmente comprender el sentido de una enseñanza, incluso si no la ha comprendido en el momento de la transmisión. La transmisión es necesaria para llegar a la consciencia lúcida. La consciencia está ligada a nuestra claridad y a nuestra energía. Si recibes la transmisión, hay una continuidad, una posibilidad de repetición. Por ejemplo, si has recibido la transmisión para la práctica del sitro durante tu vida, tendrás la posibilidad de manifestación en el bardo. Pregunta. Si conocemos la existencia de estas prácticas por la lectura de un libro, ¿es posible practicar incluso sin la transmisión? Respuesta. Eso depende. Una persona podrá obtener resultados y otra no. No hay garantías. Pero si tú sigues la transmisión de una manera precisa, puedes tener muchas experiencias. Pregunta. Así, ¿la transmisión no disminuye el karma y no crea méritos? Respuesta. Todo es relativo. Pregunta. Rinpoche. Existe un texto del Dzogchen por Mipan Rinpoche que explica la práctica de la consciencia y de la contemplación. ¿Qué podemos hacer para comprender este texto en profundidad y aplicarlo día y noche? Respuesta. Cuando lees un libro, puedes comprender todos los conceptos intelectualmente. Si recibes la transmisión de un maestro, tendrás otro sabor. Pregunta. Rinpoche, su método de transmisión parece más informal que el de muchos otros lamas. Respuesta. No he sido yo quien lo ha inventado. Esta transmisión es compatible con la tradición de las enseñanzas Dzogchen. Hay en el Dzogchen una manera de transmisión. De la misma manera, un profesor de filosofía transmite una comprensión y un conocimiento por medio del lenguaje filosófico. Este método es eficaz para las personas que han sido condicionadas para recibirlo. Las personas que están condicionadas por este método del Tantra pueden recibir la transmisión por medio de una ceremonia. Personas simples pueden recibir la transmisión en una charla, como en el caso de dos personas, dos amigos que pasan tiempo juntos. Es igualmente una vía de transmisión y de comprensión. Lo que importa es tener la experiencia de un conocimiento verdadero. Sin él podemos recibir cientos de transmisiones y de explicaciones, pero en la perspectiva del Dzogchen no tienen mucho valor. Pregunta. ¿Es importante ser consciente que estamos recibiendo una transmisión? Respuesta. Eso depende de quién recibe la transmisión. Si una persona está realmente preparada y tiene la capacidad de recibir la transmisión, ésta le será muy beneficiosa y se beneficiará, sea como sea la manera en que el maestro la ha transmitido.
Sin embargo, si se trata de alguien que no está preparado y no tiene la capacidad, la transmisión no se hará fácilmente. Pregunta: si una persona recibe una transmisión pero no la comprende inmediatamente, ¿es valioso recibirla? ¿O bien el valor depende solo de la comprensión? Respuesta: si recibes una transmisión pero no la comprendes, no tendrás mucho beneficio. Tú obtendrás verdaderamente los beneficios de una transmisión cuando, en el momento en que la recibes, te despiertas y penetras realmente en un estado de conocimiento. Pregunta: en Occidente existe al menos una tradición según la cual todos los elementos de un sueño representan aspectos o proyecciones del soñador. En esta tradición, a veces se le pide a una persona que ponga en escena cada elemento del sueño con el fin de obtener informaciones sobre el soñador. ¿Qué piensa usted? Respuesta: hay que distinguir los sueños suscitados por los Vaksas de los que nacen de la claridad. En el caso de los sueños provocados por las impresiones del día, puedes ciertamente ser informado sobre la condición del soñador de la manera que describes. Si los sueños nacen de la claridad, el caso es distinto, pues no son solo proyecciones. Pregunta: ¿qué significa el hecho de andar o hablar durante el sueño? Respuesta: si una persona que está en un sueño profundo tiene un sueño ligado a los Vaksas, a sus preocupaciones, lo sentirá como real y concreto. Se identificará con esa condición. Es por eso que no se conformará con soñar, sino que hablará y andará también. Si en un sueño estás muy enfadado, puede sucederte que saltes. Pregunta: a veces tenemos la impresión de que los sueños se desarrollan de manera acelerada. ¿Cuál es la causa? Respuesta: hay dos razones para eso. La primera es que, en general, nuestra mente no tiene límites. La mente funciona muy rápido. A veces podemos, en un tiempo muy corto, soñar con acciones de una jornada entera. La segunda es que los sueños pueden estar asociados a la agitación y, cuando estamos agitados, el sueño se acelera. Pregunta: ¿hay una relación entre los sueños y el hecho de registrar informaciones en la memoria? Respuesta: es posible aprender e incluso entrenarte durante el sueño si eres consciente. Pregunta: si te duermes en la luz clara, ¿se producirán los sueños? Respuesta: si te duermes en la luz clara, tus sueños estarán más ligados a la claridad y mucho menos a los Vaksas. Ganarán en claridad y en significación. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nuestro estado de sueño y nuestra experiencia de vigilia ordinaria? Respuesta: la experiencia de vigilia es más concreta y participa más con nuestro apego, mientras que en el sueño estás ligeramente más desapegado. Nosotros empleamos la palabra irreal porque en los sueños tenemos ya una idea o una noción de sujeto. Pregunta: para un lama o un practicante realizado, ¿hay en lo absoluto una diferencia entre el sueño y la experiencia de vigilia? Rinpoche: si pudiésemos integrar completamente nuestra experiencia, encontraríamos quizás el mismo principio y la misma condición en los dos estados. Entonces, la vida sería verdaderamente un sueño. Pregunta: ¿qué conexión existe entre el cuerpo mágico o ilusorio descrito en los 6 yogas de Naropa y el sueño? Rinpoche: respuesta:
El sueño es el camino principal que permite realizar el cuerpo ilusorio. Si tienes la experiencia del cuerpo ilusorio, no tendrás ninguna dificultad en comprender el funcionamiento de los sueños. Pregunta: ¿cuál es la utilidad de desarrollar el cuerpo ilusorio? Respuesta: cuando el cuerpo ilusorio está desarrollado, tendrás la realización total de lo irreal. Pregunta: cuando desarrollamos la capacidad del cuerpo ilusorio, ¿se puede, cuando estamos despiertos, proyectar el cuerpo de la misma manera que en el sueño? Respuesta: es posible, pues integramos cada cosa. Pregunta: si una persona recibe una enseñanza o una transmisión en un sueño, ¿es tan válido como si los hubiese recibido en el estado de vigilia? Respuesta: si está realmente consciente en el estado de sueño, tendría el mismo valor. Pregunta: ¿diría usted que en general una transmisión recibida en sueño no tiene mucho valor si no estamos lúcidos cuando la recibimos? Respuesta: a veces un sueño de transmisión puede indicar una perturbación por un jabo. Por ejemplo, jabo es una categoría de seres poderosos que están al origen de obstáculos como enfermedades cuando son provocados. Norbu Rinpoche dice que esta categoría de seres puede crear confusión durante los sueños. Pregunta: yo he soñado recientemente que yo estaba con un lama que me explicaba el sentido de otro sueño que yo había tenido. ¿Era un sueño de claridad? Respuesta: eso depende de lo que estaba siendo explicado y de quién lo explicaba. Un sueño de esta clase no tiene por qué ser un sueño de claridad, porque podría tratarse de demonios que crean problemas. Pregunta: ¿cómo podemos distinguir el sueño de una transmisión real del que es una perturbación? Respuesta: eso depende de tu comprensión y de lo que sientes. A medida que tu claridad se desarrollará, aprenderás a distinguirlos. Si es una perturbación, te sentirás incómodo por la mañana. Pregunta: ¿un maestro puede entrar en el sueño de su discípulo? Respuesta: sí. Pregunta: ¿otros hechos insólitos pueden producirse en los sueños o a través de ellos? Respuesta: insólito es un término relativo, pero voy a contarte varias historias que pueden servir de ilustración. Había una vez, ya hace mucho tiempo, una provincia, aún existe, en el Tíbet oriental. Allí vivían dos familias que tenían lazos de parentesco. Una de las familias tenía una hija que iba cada día a una montaña llamada Gundrung. Gundrung es el lugar en donde reside un guardián importante de esa región. En esa montaña se encuentra una roca especial en donde se considera que permanece ese guardián local. La joven iba cada día hasta la roca llevando animales, perros y ovejas. Cuando ella llegaba, tenía la costumbre de descansar bajo un saliente de la roca mientras los animales pastaban. Un día que llovía, ella se refugia bajo la roca y duerme durante mucho tiempo. En su sueño, ella se encontraba cerca de la roca en compañía de un hombre joven y muy fuerte. Aunque fuese un sueño, le parecía muy real. Ellos hablaron y tuvieron relaciones sexuales. Después de un cierto tiempo, ella se despierta y se da cuenta que su experiencia había sido un sueño. Pero algunos meses más tarde, ella descubrió que estaba embarazada.
Sus parientes se sorprendieron, pues no había otro hombre en la región en donde ellos vivían. Estaban muy lejos de otras familias. Al cabo de 9 meses, ella da nacimiento a un bebé muy vigoroso. Cuando creció, fue un hombre excepcional. No era guapo, pero era muy fuerte físicamente. Construyó una casa con muchos árboles grandes y se volvió famoso por su fuerza. En esa época había en el Tíbet oriental un rey de Derge a quien los invasores mongoles le causaban muchos problemas. El Señor pide a todos los hombres de la región que viniesen como soldados para defender al Tíbet. Habiendo vencido a un gran número de soldados mongoles, el hombre con la fuerza prodigiosa se volvió célebre y más tarde fue nombrado jefe de provincia. Yo leí este relato en un libro sobre la historia y los orígenes de mi familia materna. ¿Quieres saber si yo creo en su veracidad? Pues sí. Existen en el Tíbet muchas crónicas familiares de esta clase. Relatos como este no son raros en la historia antigua del Tíbet. En la antigua tradición Bonpo se encuentran muchas referencias a los Tirang. Los Tirang son un tipo de seres cercanos a los seres humanos, pero no son exactamente seres humanos. Pertenecen a la categoría de Nien, a la cual se considera que pertenecen la mayoría de los guardianes locales. En el seno de esta categoría encontramos seres llamados Masang o Tirang. Así, esta historia de mi familia materna está relacionada con el tipo Tirang de los guardianes locales pertenecientes a la categoría de Nien. Del lado de mi madre, yo desciendo de esta categoría de seres. Es por eso que yo tengo tendencias análogas a las suyas. Esos seres son considerados como cercanos a los seres humanos. Como ya he dicho, a veces se producen relaciones sexuales entre seres humanos y Tirang y se crea una descendencia. De hecho, existe un libro sobre la historia del primer rey tibetano. Él venía del Tíbet oriental, de una región llamada Puel. Según este relato, escrito por un maestro del Dzogchen del siglo XI, una mujer tuvo una relación con un ser Tirang y tuvo hijos con él. Uno de ellos se llamaba Ou-Er. Mientras que él crecía, sacerdotes Bonpo efectuaron adivinaciones y cálculos astrológicos para descubrir qué clase de niño era él, pues tenía poderes extraordinarios. Como estaban atemorizados por sus poderes, dijeron que quizás era un niño Tirang y que él debía ser exiliado de su región para evitar problemas. Entonces, habiendo realizado rituales para apartar a los Tirang, ellos le obligaron a irse de Puel. Él finalmente llegó al Tíbet central, que en ese tiempo no tenía rey. Cuando el pueblo descubrió que el joven tenía un poder extraordinario, lo coronaron rey del Tíbet. Él fue llamado Pugel. Gel significa rey y Pu de la región de Puel. Su nombre es célebre como siendo el del primer rey tibetano, pero la mayoría de la gente no conocen el origen de ese nombre. El libro de historia que yo he mencionado relata esta crónica y otros ejemplos de relaciones entre humanos y seres Tirang. El ejemplo siguiente es reciente. Yo había decidido visitar el lugar de los antiguos reyes de Samsung en el Tíbet. Habíamos viajado en coche,
pero como estábamos cerca de nuestro destino, habíamos abandonado este transporte y arreglado todo para continuar con caballos y yaks. En el lugar en donde habíamos parado se encontraban unas ruinas, mucho más antiguas que las que databan de la Revolución Cultural. Montamos las tiendas de campaña entre esas ruinas. Nos rodeaban muchas estructuras en ruinas. Viendo que cerca había una curiosa montaña de tierra, yo pregunté a la gente del lugar qué era eso. Me respondieron que, en los viejos tiempos, había un monasterio Bonpo llamado el Monasterio de Sansung. A causa de su antigüedad, no pude obtener más información. Esa noche soñé algo interesante. Había un templo muy bonito con 4 puertas que miraban hacia los 4 puntos cardinales. Yo entraba por la puerta del este. En el interior se encontraba la inmensa estatua de un yogi dotado con 3 ojos. Tenía en su mano derecha una bandera de victoria, Gyansen. En su mano izquierda tenía un kapala. Yo me acercaba a la estatua y veía una inscripción tibetana debajo del yogi. Yo leí Tempa Nanka. Tempa Nanka había sido un maestro Bonpo célebre de Samsung. No era el Tempa Nanka del Tíbet, que fue uno de los 25 discípulos de Guru Padmasambhava, sino el Tempa Nandak de Samsung, que se remonta a una época más antigua. Tempa Nanka. En mi sueño, yo salía del templo por la puerta oeste. Una vez fuera, vi alrededor de mí muchos chotens. De repente mi visión se transforma, volviéndose la visión presente. Ahora solo eran montículos de tierra, los chotens habían desaparecido. Yo me preguntaba qué había ocurrido. Me giraba para mirar el templo y me di cuenta que también había desaparecido. Solo permanecían los montículos de tierra. Sorprendido, yo pensaba, antes había un templo aquí y muchos chotens, de lo que solo quedan vestigios, que son esos montículos de tierra. En mi sueño, yo era consciente que yo estaba teniendo una experiencia de claridad. Después, yo miraba en la dirección del oeste. Un montículo de tierra, la ruina de un choten, emanaba una luz parecida a la luz del sol reflejado por un cristal. A medida que yo me dirigía hacia ella, ella disminuía. Cuando llegué al choten, había totalmente desaparecido y yo vi un agujero en el choten. Yo pensaba, debe de haber algo interesante dentro de ese agujero, y metí la mano. Era un agujero tan profundo que tuve que meter mi brazo hasta el hombro. Sentí un objeto en el interior y lo saqué. Era una estatua del Garuda de la época antigua de Tempa Nanka. Yo me sentía muy feliz con mi descubrimiento. Sin embargo, yo no había dejado durante todo ese tiempo de estar consciente de que estaba soñando. Después me desperté. Era el momento de desmontar las tiendas y yo olvidé mi sueño. Mientras que los demás cargaban los caballos y los yaks, yo filmaba las ruinas. A un momento dado me encontraba cerca de un montículo que había sido un choten, en donde, en mi sueño, yo había encontrado el Garuda. En ese momento recordé mi sueño y miraba en dirección del choten para ver si salía luz. No había, pero yo vi el agujero. Metí la mano, no era tan profundo como en mi sueño. Tuve que sacar tierra y me rompí las uñas. Cuando pude meter el brazo hasta casi el hombro, sentí algo. Retiré el objeto, era un Garuda en metal,
como en mi sueño. Era muy antiguo. Podéis verlo en la película que nosotros hemos grabado sobre nuestro viaje al Tíbet. Este suceso se produjo cerca del monte Kailash en el Tíbet durante el verano de 1988. Muestra cómo un sueño puede aportar alguna cosa en concreto. Pregunta: ¿cuáles son los resultados últimos del trabajo sobre el sueño? Respuesta: si alguien está muy avanzado, puede que pare de soñar. Si está medianamente avanzado, llegará a reconocer que está soñando. O, por lo menos, si él practica, sus sueños se volverán más claros y más positivos. Pregunta: Rinpoche, ¿usted siempre está lúcido cuando sueña? Respuesta: no siempre, depende de las circunstancias. Fin de la entrevista.